Ya, entonces, hoy día continuamos con este momento de inercia, con esta idea, pero antes de eso recordarles que primero el lunes es feriado, San Pablo y San Pedro, San Pedro y San Pablo, que el jueves tenemos este tipo de certamen de repechaje para que ustedes puedan mostrar, evidenciar que realmente manejan los conceptos, que son los más importantes, por eso son de las últimas dos preguntas, no van a ser exactamente las mismas, pero para que tengan esa idea de qué es lo que le pueden preguntar, de esos conceptos claros, sobre todo los modelos. En esa prueba sí es optativa, el que quiere la da. Tienen que presentarse en clase, no va a estar en aula, va a estar ahí. Cada curso tiene una prueba distinta, da igual que se consigan otra, o en este momento va a ser distinta en todos los paralelos, sigue haciendo el mismo concepto, la misma idea, pero distintos tipos de problemas, y en el cual yo se lo voy a presentar en clase. Entonces son las personas que entran en clase las que van a ver. Recuerden que tienen que encender la cámara para yo visualizar que no están copiando y todo eso. Y para ver un movimiento extraño, no sé, mucho WhatsApp o mucho celular. Y después de eso entregan. ¿Cómo entregan? Sacan la foto y me la mandan al correo institucional. Y yo la recibo. Y dentro de un plazo determinado, no se pueden pasar, no sé, entregarla. Ahí les voy a decir cuánto es el plazo, pero no puede ser más de media hora. Por ejemplo, se terminó el certamen, no me puede entregar la certamen media hora después. ¿Ya? ¿Qué pasa si ustedes dan el certamen y, no sé, alguien lo da con la pregunta 4 o 8 puntos, valían 13 puntos si no me equivoco, y la segunda 8 puntos, y en el certamen, en este repechaje le fue mal y saca menor puntaje, no se le va a descontar nota, se deja la anterior porque, como bien lo he dicho, es para poder yo como docente ver si realmente manejan. Yo quiero saber si yo les como que yo le preguntara, a ver, ¿usted sabe Newton? Sí, ya hagamos un ejercicio. Entonces, si ya lo hiciste una vez y lo vuelves a hacer, yo quiero ver el que mejor representa lo que tú sabes. No tiene sentido bajar nota, es como la mejor de las dos opciones. No es para subir nota, uno como que piensa que todo es como en el colegio que es para subir, no. Es para yo poder visualizar si ustedes saben o no saben, o les faltó tiempo, o no lo explicaron muy bien, pero es simplemente eso. ¿Ya? Igual uno tiene, si lo ve en cierto punto de vista, una gran oportunidad para, sí, en consecuencia subir la nota, pero no era la idea. Es para poder nosotros saber si están aprendiendo o no. Y lo segundo es que si uno lo piensa bien, en la reunión habían dicho que con estas dos preguntas, alguien que se haya sacado cero en esas dos, o cero en la prueba, imaginemos a alguien, pero es imposible, pero imaginemos a alguien que se haya sacado un cero en la prueba, con esas dos preguntas parece que le da como un 50 por el puntaje. No sé, realmente eran 5 preguntas, las anteriores valían 8, 8, 8, 16, 24 y las otras daban 26, y más o menos da como 50 y algo. Solamente con las dos que vamos a tener el repechaje es casi la mitad de la nota final, de la nota de la prueba. Entonces hay altas posibilidades de subir nota. También está el caso de las personas que dicen, ya, pero yo me fue bien, ¿por qué tendría que dar nuevamente esa? Nuevamente por solamente evidenciar si realmente saben los modelos que hemos pasado en clase. Como todo en la vida igual, a algunos les favorece más que a otros, pero en el caso del paralelo en general, nadie sacó 100% en las dos preguntas. Entonces, nadie me puede decir yo tengo totalmente perfecto eso. Entonces, para que tengan esa idea. Sí, cuando me refería a los puntos que sí, valen, yo me acuerdo que les valían 13 y el resto valían 8. Entonces, si las primeras tres valen 8, serían 8, 8 y 8, serían 16, 24, y las otras dan 26. Las dos juntas dan casi lo mismo y un poco más que el resto. Dan 50. Entonces, en ponderación, estas dos preguntas que vamos a tener en un repechaje ponderan más que la mitad del certamen. ¿Ya? Es optativo, vuelvo a decir, no es obligatorio. La persona que no quiera darlo no se tiene que presentar en el certamen. La persona que sí quiere darlo y no viene a clase y está viendo este video, tiene que venir a clase. Entonces va a ser sorprendente porque vamos a ver realmente cuántos son. Son 34 para ese inscritos y siempre vienen 15. Entonces van a llegar todos. Van a conocer en la clase. Entonces, eso. ¿Alguna otra duda respecto al repechaje?
Sobre la nota del repechaje, yo tengo entendido que se tienen 2 semanas para entregar y por coordinación se decidió entregar a la vuelta de vacaciones. Recordando que hay una semana de vacaciones, que no me acuerdo cuándo es, no he visto el calendario, pero sí se viene pronto, que es una semana completa para que ustedes puedan supuestamente descansar. Yo les recomiendo que sí descansen, pero también aprovechen, que legalmente tómense 2 días por lo menos. Si dicen no, que tengo muchas cosas que hacer, tómense igual unos días. Olvídense de revisar cosas de la universidad y después pónganse al día. ¿Ya? Y a la vuelta van a estar las notas. Lo más probable, aunque yo las revise antes, se van a mostrar en general, pero por eso aviso. ¿Ya? Recuerden que esa parte de las notas, igual que la entrega, no depende de mí. Yo entrego las notas y se tiene que esperar a todos los paralelos para que todos coincidan con la misma entrega. Sí, salimos el 9, ahí Esteban dice que salimos el 9 de julio. Cree, vamos a ver, déjenme buscar, voy a buscar el calendario académico para decirle la fecha correcta por si acaso. Calendario académico. Calendario académico. Y si no me equivoco, estoy viendo el calendario. Julio, del lunes 12 hasta del lunes 12 al lunes 19. Vacaciones para estudiantes, suspensión de actividades docentes. Sí, tú dices desde el 9 de julio, que cae viernes, 9, 10, 11, 12, pero se cuenta el 12, que realmente es el día. Es la semana del lunes 12 de julio. Ahí es una semana libre, por si no lo sabían, anótenlo. Y a la vuelta, realmente aquí no sé por qué, pero aquí dice que el calendario que tengo yo dice que hasta el lunes 19, incluyendo el lunes 19. Ahí tendrían que verificar. Conmigo no tienen ningún problema porque nosotros tenemos clase el día martes. Pero acá dice que el lunes 19 también, porque el calendario académico dice que se reanudan todas las clases, actividades, el martes 20. Puede ser que este calendario yo lo recibí el año, no, el año pasado, el 14 de enero. Puede haber que hayan actualizaciones. El certamen 2, sí, más o menos está. A ver, el certamen 2, no vamos a ver la fecha también en el aula. Voy a mostrarle. Eso sí lo puedo mostrar, no hay problema. En la parte del aula. Programa de estudio, informes, certamen, solución, programa de estudio, bla, 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 información, repechaje, ya ese usted lo ve. ¿Y dónde está? Está escribiendo en el chat. Veamos los calendarios. Si los calendarios está todo. Programa de estudio, informaciones. Programa, acá está, informaciones, programa de cátedra. Vamos a ver si este. Acá está. Lo descargamos. ¿Cuántas veces lo he descargado ya? Y este es el calendario que tienen que ver ustedes. Está en la parte de aula. Fíjense dónde me metí. Por si no lo vieron. Ahí dice programación de cátedra. Programación. Descargan ese PDF. Y estaríamos acá en julio. Estamos en la semana del 24, que es acá, que tienen una tarea número 5, control número 5. Estamos en la clase de dinámica de rotación, que estamos perfectamente bien. La próxima semana es momento angular, que realmente se pierde esta clase, que no se sabía en ese momento que era. No se pierde porque es martes, se está pensando en martes. Y después viene la clase del 6-8 de julio, que son normales. Hay tarea 6 y control 6. Vacaciones. Y después, la semana de vuelta, certamen número 2.
Entonces todavía queda un control. O sea, aquí el calendario lo hice perfectamente. Tarea 5, control 5, tarea 6, control 6. Después viene el certamen y no lo damos ni cuenta y llegamos a agosto, certamen global. Realmente no queda tanto, si ya el semestre ya... No, es que acuérdense que sí, generalmente eran 5 o 4, pero se hizo un trueque, acuérdense, por parte de Federación con Universidad o todos los estudiantes, de que el semestre pasado había una semana libre por cada mes. ¿Se acuerdan? Así se hacía ver una semana por la sobrecarga académica. Pero se consideró ahora este semestre, y ahora se parte así, bajar la cantidad de horas de clase. Antiguamente una clase duraba 1 hora y media y ahora está durando 1 hora 10. Eso si lo sumamos con todas las clases que tiene el día, se baja harto la carga académica. Antes las clases duraban 45 minutos, cada bloque son 2 bloques, y ahora duran 35. Entonces, esa baja hace que ya no haya semana, a menos que corresponda, semanas por mes. Sí hay veces que coincide, pero hay meses que no. Entonces, al haber menos semanas de pérdida, por decirlo, de vacaciones, aparece un control más. Entonces, por eso no podemos compararlo con el semestre pasado, ni con el primero el año pasado, porque también estamos en cuarentena. Por eso en este caso coincidimos con 6. Y si se dan cuenta, igual es más relajado el sistema porque estamos pasando el mismo contenido, estamos pasando exactamente el mismo contenido, pero más dilatado. No sé si se han dado cuenta, las partes que son más complicadas, en momento angular, ejemplo, el semestre pasado eran 2 clases. Y vean los videos, yo lo estaba viendo ahora y me di cuenta que había un error, por ahí verifíquenlo, que hice mal un cálculo y lo escribí en el chat del canal, pero era más comprimida, era súper densa, comparado ahora que tenemos como 2 semanas completas del mismo tema. Antes teníamos 2 clases, ahora tenemos 4 clases. 5. Podríamos repasar después del certamen. ¿Ya? Pero lo sorprendente es que julio, uno dice ya queda julio, pero julio realmente vienen ya momento angular, el repaso, una semana de vacaciones y certamen. Realmente quedan 2 semanas de clase, así que realmente sí quedan más, pero realmente quedarían 2. 2 semanas de clase y se terminó el semestre. Así que queda una más, vuelvo a decir, queda una más, pero esa va a ir más lento, más dilatada, porque no hay contenido, es simplemente como repasos generales. Entonces quedan 2 semanas. Uno no se da ni cuenta y ya se pasó. Es engañoso también por el hecho de que está la prueba, la 1, y la tuvieron hace harto tiempo, hace 2 semanas. Entonces uno piensa, pero ¿cómo tan rápido? Es por eso. ¿Alguna otra duda? Hasta yo quedé sorprendido ahora que vi el calendario, que queda súper poco. No pensé que era tan poco. Como que uno dice, sí, me voy a poner al día. Uno no se da ni cuenta. Cierra el ojo y ya estamos en julio. Y se cerró el semestre. Entonces continuemos con esta idea general de lo que habíamos hablado de momento angular. Y hablar más o menos de qué es lo que habíamos hablado. Entonces, como resumen, vamos a escribir abajo nomás. Como resumen, habíamos dicho que nosotros somos capaces ahora de calcular la energía cinética de un objeto, pero si este objeto estuviera rotando, además de su desplazamiento, tendríamos que agregarle este tipo de energía. Pero ya no sería simplemente un medio de la masa por velocidad al cuadrado, sino que al rotar cambiaba esta velocidad lineal a ser una velocidad angular y aparecía el concepto de momento de inercia, donde el concepto de momento de inercia era simplemente la masa por la distancia al cuadrado. Pero ¿qué significaba esta distancia? Y por eso había que tener mucha consideración. Realmente un objeto ahora ya no era un punto, sino que era un conjunto de elementos, así como mini masitas que están todas unidas como plasticina, y cada una de ellas tiene exactamente la misma masa, pero la misma cantidad de masa, pero respecto del centro de masa o el ángulo de giro,
Cada una de ellas tiene un R distinto. Entonces este momento de inercia realmente, como se escribe, es como una sumatoria. Y es lo que habíamos hablado, como una sumatoria de diferentes cantidades de masa y cada una de estas con un cierto radio al cuadrado. Donde dependiendo si contamos 0 o contamos desde 1 es la cantidad de masas que van a haber. Y eso era. Entonces nosotros calculando este momento de inercia podríamos obtener por medio de la velocidad angular su energía cinética del sistema. Ahora, para continuar con esa idea, podríamos aplicar lo siguiente. Que otra forma de calcular el momento de inercia, ya entendiendo lo que es el momento de inercia, es calcular el del cuerpo primero, es como olvidarse que está girando, o desde el punto de vista del ángulo de giro, y centrarse en el objeto. ¿A qué se refiere esto? Esto es lo más importante que tienes que tomar porque más de algún problema le va a solucionar este concepto. ¿Qué es lo que pasa? Imaginemos que nosotros, y para eso vamos a hacer el mismo ejemplo de la clase pasada, que no lo hicimos, pero sí habíamos hablado de esta barra con 3 masas, que igual parece que lo habíamos hecho. Teníamos una masa acá y una masa acá. Y la distancia entre los dos puntos es R. R y R. Entonces, primer caso, y antes de hablar de este teorema, quiero que volvamos a repasar para calcular los centros de momento de inercia. Calculemos donde el centro de giro está en uno de los bordes. Entonces, si queremos calcular solamente el momento de inercia, no la energía cinética, solamente queremos calcular el momento de inercia, la fórmula dice que es la sumatoria de las masas, que van a ser 3, masa 1, 2 y 3, por su radio, R mayúscula, R minúscula, da igual, al cuadrado. Entonces, como son 3 masas, vamos a poner masa 1 por R1 al cuadrado, masa 2 por R2 al cuadrado, masa 3, R3 al cuadrado. Y es el momento de inercia del sistema total. Nos damos cuenta que la primera masa tiene radio 0, porque está justo en el centro de giro. Por lo tanto, me da 0. Y las otras dos, la primera, todas tienen la misma masa, vamos a decir M. Me va a quedar M, R. El R2 es R mayúscula, más M3, que es M, por 2 veces R. Porque ahora es el doble de R, la distancia. Y eso me da como solución 5mr². Ese es el momento de inercia de la barra girada desde uno de los extremos. ¿Alguna duda hasta acá? Díganme ahora que tengan una duda, porque así no se van a complicar después. Solamente calculamos el momento de inercia en el giro en uno de los extremos de la barra. ¿Todo bien? Ya. Ahora, el mismo problema, pero el centro de giro va a estar al medio. El momento de inercia va a ser distinto. Entonces, el momento de inercia, si el centro de giro está en el pongámoslo al medio, el centro de masa de la barra, digamos que este es el centro de masa de la barra, ¿ya? El punto medio, va a ser sumatorias de las masas por la distancia respecto al ángulo de giro. Son 3 masas, entonces está ahí. Tendríamos M1, R1 al cuadrado, más M2, R2 al cuadrado, M3, R3 al cuadrado. Ahora, respecto a ese, M1 ya no es 0. Respecto a ese giro, la distancia es R. Entonces me quedaría M, porque dijimos que las masas eran iguales, R mayúscula, estamos diciendo que cuadrado, más el M2 es 0. ¿Por qué? Porque el M2 está justo en el punto de giro, entonces su radio es 0.
más el m r cuadrado. Da lo mismo si el r es positivo o negativo, está al cuadrado, entonces no se ve afectado. Y me quedaría simplemente 2m r cuadrado. Y nos damos cuenta que los momentos de inercia son distintos porque depende del ángulo de giro. Aunque sea el mismo cuerpo, va a depender mucho de cómo gira. Y el momento de inercia depende de eso. Ya. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando ahora? Esta ecuación lo que te dice es lo siguiente. Te dice que tú, el problema que tú tengas, ejemplo, voy a dibujar el más básico para que entendamos la idea. Si tú tienes un objeto, pero el ángulo de giro podrías considerar que está fuera del objeto, eso quiere decir que el objeto estaba girando así. Para poder calcular ese momento de inercia, la fórmula te dice que para calcular el momento de inercia visto desde el eje, tú puedes calcular el momento de inercia del centro de masa, que es calcular, y lo voy a poner con el color, es calcular el momento de inercia del centro de masa, es como olvidarte del eje y solamente centrarte en el objeto y calcular el momento de inercia como si giraran en su centro de masa, en su punto de simetría, y le tienes que sumar la masa del objeto por la distancia al cuadrado, la masa del objeto por la distancia que hay entre el eje y el centro de masa. Y dice que va a dar exactamente igual. Eso soluciona muchos problemas, porque hay problemas que son más complejos y que simplemente dicen no te preocupes si es muy complejo, solamente calcula el objeto, olvídate del giro, céntrate en el centro de masa y después calcula la distancia por la masa, al cuadrado, la distancia al cuadrado. Y con eso podemos hacer el mismo ejemplo que el anterior. ¿Por qué? Porque fíjense que teníamos dos centros de giro. Esto se puede aplicar para cualquier cosa. Teníamos el centro de giro rojo y el centro de giro morado. Entonces, el rojo, el centro de giro rojo, y lo voy a escribir acá abajo, el centro de momento de inercia desde el punto de vista desde uno de los ejes extremos va a ser igual que olvidarse de este giro y centrarse en la barra simplemente. En el centro de masa de la barra y agregarle la masa de la barra, la masa total de la barra, masa total, por la distancia al cuadrado. Visto desde el punto de vista desde el centro de masa, es como si girara en su centro de masa, que es el morado, que ya lo calculamos recién, 2m r cuadrado, más la masa total. La masa total de la barra son 3 masitas, 3m. 3m por la distancia del centro de masa, hacia el ángulo de giro, que es r. Y me da 5m r cuadrado, que es exactamente el mismo que desde uno de los extremos de giro. ¿Alguna duda hasta acá? Lo que estamos diciendo, si tienen la duda, díganlo más y escriban mientras hablo. Lo que estamos diciendo es que si yo tengo un giro y en este caso tengo la barra acá y tengo su centro de masa, esta ecuación me está diciendo que yo para calcular el momento de inercia del eje de giro va a ser igual que por un momento me olvide del eje de giro y solamente me centre en el objeto, en su centro de masa, como si girara en su centro de masa. Más, ahora, el objeto como un punto con una gran masa, una masa total, que gira respecto al giro, con una distancia d, que es la definición de momento de inercia. Es como
visto la masa como un punto, es como si fuese un punto girando respecto a una línea, que eso es la parte verde, pero le tengo que agregar la información del objeto, lo que está dentro del objeto, la forma que tiene, su momento de inercia, su momento de inercia, pero visto desde el centro de masa. Y podemos ver con el caso anterior que daba exactamente el mismo valor. Entonces coincide. ¿Ya? Ahora, este problema estaba, por si acaso estaba repasando y me di cuenta que en el video del semestre pasado me había equivocado en usar una de las fórmulas y me lo habían recalcado en el foro. Yo no entendí muy bien, ahora lo releí y ahora entendí lo que me estaban tratando de decir. Y es lo siguiente, no voy a decir el error, sino que era como sentido lógico. Yo creo que todos los alumnos se dieron cuenta de repente que ocupé otra en vez de una fórmula. A lo que me refiero es... Ah, bueno, no las tengo acá. Son las fórmulas de las barras. Las voy a anotar antes de eso. Nos vamos a la clase anterior, que no me las sé de todos los momentos de inercia de memoria. Acá están las barras. Y recordad que lo habíamos hecho en la clase anterior, que si está girando en el centro de giro, es la masa por el largo de la barra al cuadrado partido en 12. ¿Ya? Lo voy a anotar en una hoja para que no, para traspasarlo. Son dos guías distintas. La barra. Y el otro caso es desde un extremo, que es ml cuadrado partido en 3. Ya. Y el semestre pasado fue ese error que intercambié las ecuaciones sin darme cuenta. Ahora, por si quieren ver el video del semestre pasado, es para que tengan esa sutil... Fíjense en el foro del video. Ahora, sobre este problema, nos dicen que al comenzar su movimiento de rotación un ventilador cuelga en el techo. Vamos a hacer este ventilador visto desde de frente. ¿Eso qué quiere decir? Que acá hay una asta. Vamos a decir que esto es una asta de la barra. Son 3, entonces acá hay otra. Y acá hay otra. Entonces ahí está el ventilador. Nos dice que su movimiento en rotación, un ventilador que cuelga en el techo, demora 10 segundos en alcanzar su rapidez angular. Nos dice que el ventilador está quieto y que se demora 10 segundos en alcanzar su rapidez angular constante, 240 revoluciones, ¿ya? Por minuto. Al mirarlo desde abajo, el giro en sentido contrario a la aguja del reloj, entonces va girando hacia acá. Hacia acá van girando las aspas. Cada una de las aspas del ventilador tiene una cierta masa y un cierto largo. Ya. Entonces, sin leer la pregunta, veamos qué información tenemos. Tenemos la forma, que esa forma la podemos representar en forma más simple, como el centro de giro, vamos a decir que el punto azul, porque desde ahí giran, y son 3 barras. Lo más simple que fuesen 3 barras. La representación más simple de una aspa. ¿Ya? Y nosotros para calcular el momento de inercia, porque lo más obvio es que lo van a decir, calcula el momento de inercia, el momento de inercia del sistema, el momento del sistema total, va a ser la suma de las tres barras, porque cada una aporta un momento de inercia por separado. Cada una gira, independientemente. Si cada barra, si yo sacara una y gire exactamente igual, es porque no, las demás no se dan cuenta si hay más barras o no hay más barras. Están conectadas en el punto medio. Pero eso quiere decir que no saben del resto. Aunque estén unidas, no saben cuántas hay. Entonces el momento de inercia total va a ser la suma de las 3 barras. Pues es por 3, porque son 3 momentos de inercia de las barras. Ahora, el momento de inercia de las barras podríamos decir que es de cada una va a ser. Y aquí viene depende del punto de vista. Si lo queremos calcular correctamente desde el punto de giro, desde que el giro está al medio, de uno de los extremos voy a dibujar una sola barra. Entonces como que la barra, voy a dibujarla acá abajo, vista de la diagonal, está la barra y acá está el soporte en el techo, ¿ya?
el ángulo de giro está en uno de los extremos. Entonces el momento de inercia de uno de los extremos tendríamos que recordar que es, en este caso, y ahí yo me equivoqué, ml cuadrado partido en 3. ¿Ya? Y en el caso que fuese en el centro sería partido en 12. Ahora, podríamos calcularlo también como si el ángulo de giro fuese en el centro. Hacerle la fórmula que estamos viendo ahora recién, que el ángulo de giro, que sería ml cuadrado partido en 3, es igual, visto desde el punto de vista del giro en el centro de masa, que va a ser ml cuadrado partido en 12, porque ese si girara en el centro de masa la barra solamente, más la masa de la barra por la distancia al cuadrado. Y esta distancia es L medios. Lo podríamos despejar, ml cuadrado partido en 12, ml cuadrado partido en 4, y lo que me quedaría, ahí le faltaría un 3, me quedaría 4ml cuadrado partido en 12, y es exactamente la misma fórmula. Fíjense que basta con que se obtengan una, que se memorice la del centro de masa, y pueden obtener la otra, que coinciden los dos valores. Y ahora lo verifiqué, que no lo había verificado la otra vez y ahí me equivoqué. Cambié los orden y no daba. Entonces tenemos el momento de inercia de una barra, ml cuadrado partido en 3. Y como son 3, el momento de inercia es simplemente ml cuadrado. Y eso es todo, ese es el momento de inercia del sistema. ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces tenemos el momento de inercia del sistema. Y lo más probable es que ahora yo les podía preguntar a ustedes, sin saber la pregunta, ¿para qué los dieron las revoluciones? ¿Alguien me podría decir? Y en eso sí quiero escuchar la respuesta. ¿Para qué ustedes creen que les preguntarían las revoluciones? ¿Para qué sirven las revoluciones? Que les den las revoluciones. No importa que estén mal o que se equivoquen, pero es para ver que relacionen con todo lo que hemos visto anteriormente, hasta como del primer certamen, no es tanto, pero movimiento angular y todo eso. ¿Para qué sirve saber qué nos da la información, las revoluciones? ¿Qué nos dicen las revoluciones? ¿Qué es? La velocidad. La velocidad, pero ¿cuál velocidad? ¿Hay la tangencial o la angular o la lineal? Tangencial. Angular. ¿Cómo Angular. recordarse que es angular? Porque este ventilador, ¿qué está haciendo? Está girando. Entonces está recorriendo un cierto ángulo solamente, no está desplazándose, está recorriendo ángulos en un tiempo. Y la velocidad angular es de teta de t. Es cuánto ángulo yo recorro en cierto tiempo. Entonces estas revoluciones son 240 revoluciones. ¿Qué significa una revolución? Así en el dibujo, no revolución de revolución francesa, sino una revolución en el ventilador. Es una vuelta completa. ¿Sí o no? Entonces, si me dicen una vuelta completa, aquí me están diciendo que yo hago 240 vueltas en un minuto. Eso significa RPM, revoluciones por minuto. Si alguna vez encuentran una que dice RPS, sería por segundo, o RPH, revoluciones por hora. El M es de minuto. Entonces, RPM son 240 vueltas por minuto. Pero nosotros estamos trabajando con unidades, no cualquier ángulo, no en grados, tiene que ser en radianes. ¿Cuántos radianes tiene una vuelta? 2pi. 2pi. Entonces, si yo tengo 240 vueltas, tendría que multiplicar cada una por 2pi, que ese es el ángulo total. Es la cantidad de ángulo que recorrió en cuánto? En un minuto, 60 segundos. Y eso es mi velocidad angular. Esa es la velocidad angular del objeto cuando es estable, porque dice que al principio no, al principio va de 0 a 240. ¿Ya? Pero
Es como, veamos, hagamos un gráfico, inventemos un gráfico. No los dicen, pero inventemos un gráfico del tiempo y las revoluciones. RPM. Al principio está quieto, entonces no está girando. Y después de un tiempo nos dice que a los 10 segundos, nos dice que a los 10 segundos, unidades en segundos, ven que es importante poner esa unidad en los gráficos, en los talleres, los informes del laboratorio, para que uno entienda lo que están diciendo. A los 10 segundos nos dice que ahí recién alcanza los 240. Y de ahí se mantiene constante. Independientemente, después de 10 segundos es constante. Pero antes no. Es lineal. Dice claramente, demora 10 segundos en alcanzar una rapidez angular constante. Realmente entre medio no sabemos si realmente es así. Podría ser así. Pero para no calentarse la cabeza vamos a considerar que es así. En el mejor de los casos. Es tan pequeño 10 segundos que no se nota la diferencia si fuese cuadrática, una raíz, un exponencial, lo que sea. Lineal, lo más simple. ¿Para qué hacer ese dibujo? Por si lo llegan a preguntar la aceleración. Porque recuerden que la aceleración, puse otro color, somos capaces de calcularla. Necesitamos la diferencia en el tiempo. ¿Se acuerdan? El angular, la aceleración angular. Si es que los piden. Y tendríamos que hacer el gráfico. Pero ya por lo menos sabemos cuánto es la revolución después de los 10 segundos. Después de los 10 segundos son 240 RPM, que en velocidad angular sería esto. Pregunta. ¿Para qué me sirve, así de todo lo que hemos hablado en la clase pasada, para qué me sirve la velocidad angular? ¿Qué puedo calcular yo si tengo la velocidad angular y tengo el momento de inercia? ¿Qué podría calcular? ¿Alguien? Y eso fue el inicio de la clase pasada. Fue de donde partió todo, de donde nació el momento de inercia. Energía cinética. Porque la energía cinética es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. El momento de inercia es geométrico, lo tenemos que calcular simplemente con lo que hicimos anteriormente, la figura, calcular el centro de masa, la suma de las masas y eso. Pero de cómo gira, a qué velocidad, es la velocidad angular. Y eso me va a decir la energía cinética. Y ahora veamos las preguntas. Suponga que la aceleración angular es constante durante la partida y determine su magnitud. Ya, ahí lo dicen que calculemos la aceleración, que es calcular la pendiente. Después dice construye el modelo para calcular el momento de inercia, que lo calculamos, y la energía de cinética. ¿Ven? No somos capaces de calcular la energía cinética si no tenemos la velocidad angular. Porque el objeto puede ser el mismo, el ventilador puede ser exactamente el mismo. Pero no da lo mismo que gire a 240 revoluciones por minuto a 10 revoluciones por minuto. La energía no es la misma y uno se da cuenta. ¿Dónde se da cuenta? Porque nos empuja la misma cantidad de aire. Que vaya más rápido, se siente una brisa mejor, más fuerte que en una 10 revoluciones. Entonces ahí está la proporción de la energía. La energía va a depender mucho de el momento, la velocidad angular. No de la forma, no depende de la forma. Sí, también depende. Pero si yo tengo dos ventiladores iguales y uno lo tengo a mayor velocidad y a otro a menor velocidad, el que tenga mayor energía es el que vaya a mayor velocidad. Entonces depende del momento angular. Si los dos son iguales, si los dos tienen el mismo momento de inercia. Pero también puedo tener dos ventiladores que van a la misma revolución y uno chiquitito y uno grande. Imagínense que los dos van a 240 revoluciones por minuto y tengo un ventilador gigante y un ventilador pequeño. Lo que va a cambiar no es la velocidad angular, lo que va a cambiar es el momento de inercia. Y esa sería una buena pregunta porque imagínense ahora que van a una tienda, al Sodimac, a Galicia, lo que sea, a comprarse un ventilador para el verano y tienen tres ventiladores distintos. Tienen dos que son iguales del mismo tamaño,
pero uno alcanza 240 y uno alcanza 250, y hay un tercero que es más pequeño, pero alcanza 300 revoluciones, pero el radio es la mitad, o no sé, lo que sea. Y son precios iguales, tienen exactamente el mismo precio. ¿Cuál de los tres conviene comprar? Y no es tan tonta la pregunta porque las máquinas dicen a qué revoluciones van. Yo una vez compré y me di cuenta que sí decía las revoluciones máximas que es, o más o menos decían esa información. Entonces, nuestro sentido común dice que entre las primeras dos es mejor el segundo porque los da mayores revoluciones, por lo tanto va a dar una corriente de aire más, puede llegar al máximo mucho mejor si hace mucha calor. Pero la duda es entre estos dos. Uno dice, pero es que este es más chiquitito, pero es que tiene más revoluciones. Tiene más revoluciones, el W está al cuadrado, crece más rápido, pero también depende del radio. ¿Se dan cuenta, no? Que no es lo, hay que saber, hay que como calcular. Podríamos calcular, así se lo dejo como tarea libre, es ver hasta qué punto conviene y no conviene. Es como casi un problema de taller. Perfectamente puede ser un problema de taller. O así preguntar, calcular. Hasta que grafique, podrían graficar energía versus el radio. El radio me refiero de la aspa. Cómo aumenta la energía dependiendo de la altura de la aspa. Y después calcular la energía en función de la velocidad angular. Otro gráfico con un R fijo. Y ese gráfico intersectarlo y ahí se van a dar cuenta en qué punto conviene o no conviene. Realmente podría ser así. Entonces va a haber un radio comparado con el otro que ahí ya dan iguales, pero si este lo supera ya no dan igual y si lo baja no dan iguales. Eso es lo que tienen que hacer ustedes como ingenieros, al fin y al cabo. Que la idea está, pero el problema está eso. Imagínense eso ahora en una represa o en una termoeléctrica y dicen que justo el espacio da para cierto tamaño de ventilador y ustedes dicen, ya, pero tenemos uno más pequeño. Ya, sí, da igual, va a ser lo mismo. Es que cambiar el tamaño puede cambiar las revoluciones para poder obtener la misma energía. Y puede ser que las revoluciones no la aguanten. Uno puede aplicar la idea a diferentes tipos de problemas, dependiendo de su área. Estaba inventando uno recién, pero tratan de buscar eso. Tratan de todo lo que hemos visto, aplicarlo a otros problemas sobre su carrera. Ya. Entonces, ¿alguna duda hasta acá? Calculémosla, por si acaso, con los valores que los dan, porque solamente hablamos de la teoría, pero no calculamos los valores. Entonces, con la calculadora, el momento, la velocidad angular es 240 por 2pi partido 60, se van los 0, el 24, el 6 se me van, y me quedaría 8pi. Entonces, la velocidad angular, si no me equivoco, puede que me equivoque, ahí me dicen ustedes, que sería 8pi. Entonces tenemos, voy a agregar acá, que la velocidad angular es 8pi radianes por segundo, que son las unidades de la velocidad angular. Tenemos la velocidad angular, tenemos que calcular el momento de inercia, por el momento de inercia ya lo calculamos, era mr cuadrado. ¿Por qué? Porque los daba ml cuadrado partido en 3 y eran 3, entonces queda ml cuadrado. Tenemos la masa que es 2,5 y 60 centímetros. 2,5 kilogramos, 0,6 porque está en metros y es el momento de inercia. Y la energía cinética va a ser un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Y ahí está. Ahí tendríamos la energía cinética. ¿Ya? Usar la calculadora y obtener el resultado.
Les voy a dejar por lo menos en esta parte estos ejercicios para que ustedes los puedan desarrollar. Igual los vamos a retomar en la siguiente clase. Fíjense solamente para observar. En el problema número 3, les dice que hay dos varas delgadas que giran respecto a este punto morado. Si yo les digo calcule el momento de inercia, van a decir no lo puedo calcular porque no he visto esa figura. Y lo que podríamos hacer es considerar las dos barras por separado, la barra verde y la barra naranja. Vamos a agregar ahí una hoja para hacerlo. Para calcular ese momento de inercia total, el momento de inercia total del sistema va a ser el momento de inercia del naranja más el momento de inercia de la barra verde. Porque lo puedo hacer por separado, igual que hicimos el ejercicio anterior de los ventiladores cada aspa por separado, puedo hacerlo junto. Ahora, el del naranjo es fácil porque olvidándome la barra verde, solamente considerando la barra naranja, tengo que el momento de inercia es el girarla desde un extremo, que habíamos dicho que era ml cuadrado partido en 3. Ese es el momento de inercia de una barra girada desde uno de los extremos. Mientras que la parte verde, ese momento de inercia lo puedo separar en dos. Lo puedo calcular como visto desde el centro de masa de la barra, que es ml cuadrado partido en 12, más el de la masa total de la barra multiplicado por esta distancia. Voy a borrar todas las rayas. Por esta distancia. D cuadrado. Entonces la pregunta es calcular el D. Tengo un triángulo. Porque yo lo que sé, con el dibujo ya habría que leer un poco, es que yo sé que la barra mide 1,5. Las dos barras miden 1,5. Y tengo el ángulo 60. Entonces podría usar seno. Seno de 60 es igual a 1,5 partido en D. Y ahí podría calcular D. Entonces D va a ser igual a 1,5, que lo podría escribir como 15 partido en 10, multiplicado por 1 partido en seno de 60. Separé el seno de 60 por si acaso, simplemente. Está dividiendo abajo, pero lo dejé de esa forma. Esto por si acaso, si se llegan a enrayar, es 1,5 partido en seno de 60. Ahora, seno de 60, yo sé cuánto es. En la tabla esta de transformaciones, sin usar calculadora, y es conveniente no usar calculadora cuando es 60, 30, 45, el seno de 60 es raíz de 3 medios. Entonces me queda 15 partido en 10, raíz de 3 medios, porque está al revés, es 1 partido en seno. Por eso puse 2 raíz de 3, pero el seno de 60 es raíz de 3 medios. S con S se van, y me quedaría un 3 raíz de 3, y por eso no usé calculadora, porque podría simplificarse más fácilmente, y me quedaría, si multiplico por raíz de 3 arriba y abajo, 3 raíz de 3 partido en 3, raíz de 3. Entonces el D vale raíz de 3. Entonces reemplazo el D ahí, y me quedaría ml cuadrado partido en 3 más ml cuadrado partido en 12 más m raíz de 3. Pero está al cuadrado, entonces se me va la raíz y me queda 3. Por 3. Podría juntarlos. Me quedaría... Estos dos juntarlos, me refiero a esos dos términos. Me faltaría un 12. Y arriba un 12. Me quedaría 4 por 12. ml cuadrado partido en 12. Se me irían los 12. A ver, ahí me equivoqué yo. Estaba haciéndolo apurado. Me quedaría 3 por 12. Ahí estaba mal yo. Más
3 por 12, 36, más 1, 37. Ahí está. Estaba pensando en otra cosa. 37. Podría juntarlo y me quedaría 37 más 4, que me daría 41 ml cuadrado partido en 12. Y ahí está. Y ese va a ser el momento de inercia total de la barra. Pero la idea general, no importa el resultado, si este es un problema muy particular, es el procedimiento lo importante. Que puedo separarla por separado, pero la verde, que es la más importante, porque la naranja está justo en el giro, no hay ningún problema, es la verde. Y voy a borrar la otra. Voy a hacer más grande el lápiz. Ahí. Si yo me preocupo solamente de la verde, tendría que yo fijarme en el centro de masa, calcular el momento de inercia al centro de masa y agregarle el de la masa de la barra por la distancia al cuadrado. Y eso me da el centro de giro. Y eso es lo importante del momento de inercia. ¿Ya? Entonces recuerden que la clase es grabada, lo estaríamos viendo la próxima semana. Recuerden que el día jueves es el certamen repechaje, por decirlo de alguna manera. Usamos la palabra repechaje por el hecho de que no es recuperativo, porque si no sería el mismo certamen, la misma cantidad de preguntas. Repechaje es que usted tuvo que haber dado primero la primera para poder repechar a la siguiente. Y las notas estarían de vuelta de la semana de vacaciones. Nos faltaría ver solamente dinámica de rotación. ¿Qué significa dinámica? Que aparece la aceleración angular de nuevamente, ecuaciones de movimiento y oscilaciones. ¿Ya? Y terminaríamos el semestre ya, no nos daríamos ni cuenta. Recuerda que las clases son grabadas, las pueden ver cuando estimen conveniente y lo estaríamos viendo la próxima semana. Cuídense y que les vaya muy bien, ¿ya? Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, gracias. Que esté bien. Chao. Chao, chao. Profe, que esté bien. También. Chao, profe.